En plena fiesta, niño especial grita mamá. Y revela un secreto oscuro que perturba a todos. La música vibraba, las risas rebotaban entre las paredes de la casa, pero en medio de esa alegría desbordante, un grito quebró la fiesta como un rayo en pleno verano. Mamá. Clamó un niño de apenas 6 años, con ojos grandes que reflejaban el pánico. Todos se congelaron. En un instante, la atmósfera chispeante se transformó en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algo oscuro se asomaba, y nadie parecía preparado para lo que estaba por revelarse. Las miradas curiosas se dirigieron a él, atónitas. El niño, con su cabello rizado y su camiseta desgastada, apuntaba hacia la esquina más oscura del salón, donde sombras danzaban como si tuvieran vida propia. No era solo un niño, siempre había habido algo peculiar en él. Su risa era contagiosa, pero sus palabras a veces tenían un peso que desarmaba. La gente murmuraba entre dientes. ¿Qué vio el niño? ¿Qué se esconde allí? Se preguntaban. La tensión crecía como un globo a punto de estallar. Entonces, como si algo en él se activara, el niño continuó: el monstruo de la señora Rosa se mueve cuando nadie le mira. Su voz resonó con una claridad escalofriante, y un escalofrío recorrió a los presentes. La señora Rosa, una anciana del barrio, siempre había tenido historias macabras a su alrededor. Decían que su jardín estaba lleno de objetos extraños, pero jamás alguien había osado acercarse realmente. Podía ser cierto. ¿Existía realmente algo oculto entre las malezas de su jardín? El pánico se esparcía como la pólvora. En ese momento, un murmullo colectivo estalló en la sala, cada rostro un retrato de miedo y curiosidad. No puede ser, murmuró una mujer del fondo, los niños a veces inventan cosas. Pero los ojos de la madre del niño eran dos brasas ardientes de preocupación. ¿Qué quieres decir con eso, hijo? El pequeño, paralizado por la reacción de todos, abrió la boca para hablar y el mundo se detuvo de nuevo, expectante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El niño tragó saliva, su pequeña mano temblaba. El monstruo se mueve porque lo vi. Nadie le presta atención, pero yo sí. Aquello era pura locura, pero había un resplandor de verdad en sus ojos. De repente, el ambiente se llenó de murmullos nerviosos, y la fiesta se tornó en un campo de batalla de opiniones contradictorias. Un grupo comenzó a reírse, desconcertado. Es solo un niño. No hay tal monstruo, pero otro lo interrumpió: ¿y si sí? Nunca se sabe. Y justo cuando todo parecía en calma, el niño giró su cabeza hacia el rincón oscuro de la sala. Algo se movió. Un escalofrío recorrió la espalda de todos, el aire se volvió pesado. Las risas se apagaron. ¿Qué estaba acechando en las sombras? La fiesta se había convertido en un laberinto de miedo y misterio. ¿Quién se atrevería a investigar? El secreto oscuro había sido revelado, pero aún quedaba mucho por descubrir. Los murmullos crecieron en intensidad, como una ola de dudas que cruzaba contra la orilla de la incredulidad. Algunos se reían nerviosamente, otros se miraban entre sí, sus ojos revelando el temor que se agazapaba en sus corazones. El niño había hablado, pero la realidad que había desatado era más oscura y desconcertante de lo que nadie quería admitir. Todo parecía girar en torno a la figura del pequeño. Su madre, con el rostro pálido y la voz temblorosa, le preguntó de nuevo: ¿qué viste, hijo? ¿De qué se trata el monstruo? Él permaneció en silencio, sus ojos fijos en el rincón que antes había atraído su atención. Todos esperaban ansiosos su respuesta. Fue entonces cuando una sombra más oscura que la noche se deslizó hacia el centro del salón, haciendo que los colores vivos de la fiesta se desvanecieran en un gris ominoso. Un grito ahogado surgió de los labios de alguien. Mira. La multitud se volvió hacia donde señalaban, pero en ese instante, la sombra desapareció, dejando a todos con una sensación de incredulidad y miedo crudo. ¿Qué había sido eso? Un susurro helado recorrió la sala. Dicen que la señora Rosa guarda secretos, que su jardín está lleno de cosas. La mayoría de los presentes solo podían intercambiar miradas de incredulidad. La fiesta, que apenas un momento antes había sido un lugar de alegría y risas, había evolucionado a una atmósfera espesa,
cargada de pánico contenida. Hay que ir al jardín, dijo un joven valiente al fin. Si el niño dice que hay un monstruo, tal vez deberíamos mirar. Las palabras resonaron entre el grupo, unos aceptaron, otros retrocedieron, aterrados por la idea de adentrarse en lo desconocido. Sí, vamos a comprobarlo, dijo un hombre, decidido. Lo que sea que esté allí, no puede ser peor que quedarnos aquí sin saber. El grupo comenzó a formar un pequeño círculo, como gladiadores prontos para entrar en la arena. Una mezcla de valor y miedo se apoderaba de ellos. Con la mirada firme, el niño tomó la mano de su madre, que se había acercado. Ambos se dirigieron hacia la salida de la casa, el grupo lo siguió, cada uno escudriñando las sombras que parecían moverse alrededor. Una vez que cruzaron el umbral, el aire fresco de la noche les dio la bienvenida. Ruidos de grillos y la brisa suave contrastaban con el tumulto en sus corazones. La casa y su música quedaban atrás, y con cada paso hacia el jardín, la ansiedad aumentaba. El jardín de la señora Rosa, que se extendía ante ellos, era un laberinto de plantas altas y niebla espesa. Las flores, aunque hermosas en su colorido, parecían susurrar secretos en el viento. Ese es el lugar, dijo el niño, su voz temblando de emoción y temor. El monstruo debe estar allí. El grupo se detuvo, dudando. La tensión era palpable, y el corazón de muchos latía con fuerza. Dos de ellos intercambiaron miradas de resolución y se adentraron entre las sombras de las plantas. El resto se quedó atrás, pero el llamado de la curiosidad era ineludible. Un crujido resonó, rompiendo el silencio, y todos se paralizaron. ¿Lo escucharon?, preguntó alguien con voz temblorosa. Y fue en ese instante, cuando todos se volvieron hacia el niño, que él dijo con calma: «Es el monstruo, se acerca». El miedo se adueñó del corazón de cada persona allí presente. ¿Qué les esperaba en el oscuro jardín de la señora Rosa? La revelación del monstruo resultaría ser solo el principio de algo mucho más aterrador. ¿Salvarían sus almas o se convertirían en parte de la historia que rodeaba a la anciana? La tensión se palpaba, y todos se preparaban para el inevitable encuentro. Pero en el fondo, un eco resonante de incertidumbre brotó en sus mentes. Si el monstruo se movía, ¿quién sería el verdadero monstruo en este cuento? La niebla del jardín los envolvía, y el miedo se sentía tan denso como la bruma a su alrededor. Cada susurro del viento parecía llevar consigo ecos de risas lejanas, como si los fantasmas de antiguas celebraciones observaban desde las sombras. El niño, con su mano pequeña aferrada a la de su madre, comenzó a caminar hacia el centro del jardín, guiado por una inusitada atracción. Las plantas, altas y robustas, parecían vibrar con vida propia, sus hojas temblorosas murmullando advertencias que resonaban en lo profundo de su pecho. «¿De verdad hay un monstruo aquí?», murmuró Daniel, un joven que había tomado la delantera. Su voz temblaba, apenas audible, pero cada palabra cargaba el peso de la valentía en un mar de incredulidad. El niño asintió, sus ojos brillaban con un misto de temor y determinación. «Él es poderoso, más de lo que piensan», respondió con un tono casi sacramental. «Siempre ha estado ahí, escondido detrás de las flores». La oscura expectativa del grupo creció cuando vieron una sombra deslizarse de un arbusto cercano. El susurro colectivo se convirtió en un grito contenido. Sentirse observados, como si ojos invisibles los escrutaran, era más aterrador que cualquier cosa que pudieran imaginar. La madre del niño sintió que su piel se erizaba, su instinto maternal clamando por protegerlo, pero al mismo tiempo era incapaz de mover un músculo. De repente, un veloz susurro atravesó la oscuridad. «La señora Rosa», comenzó a decir Elena, una anciana del pueblo. «Ella cultiva cosas raras en su jardín. Dicen que son el resultado de sacrificios». La incredulidad se tornó en inquietud, las miradas se hicieron más intensas. «No podemos quedarnos aquí parados», dijo Javier, echándose una mirada nerviosa. «Si hay algo, tenemos que enfrentarlo». La osadía en su voz parecía infundir de nuevo valor en el grupo. Pero la sensación de ser observados era abrumadora. ¿Qué pasa si el monstruo es real? «¿Y si está esperando a que nos acerquemos más para atraparnos?», murmuró Marta, su voz quebrándose, mientras un escalofrío frío la recorría. En ese momento, el niño, que había estado inmóvil, comenzó a avanzar un par de pasos más. De pronto, un grito desgarrador resonó entre los árboles, cortando la noche como un cuchillo: «No se acerquen». La voz era de la señora Rosa, cuyo rostro se asomaba por entre las sombras. Su expresión estaba marcada por la desesperación. «Váyanse de aquí». El grupo retrocedió, su pulso acelerando. «¿Por qué?», preguntó la madre del niño, temiendo el enigma que la anciana guardaba. «Porque lo que hay aquí no es solo un monstruo», dijo la señora Rosa,
mientras sombras comenzaban a formar figuras grotescas alrededor de ellos. Es algo más oscuro, más antiguo de lo que ustedes pueden imaginar. Un nuevo crujido resonó detrás de ellos. Algo estaba moviéndose a través de la niebla, oculto y ansioso, como si el propio jardín estuviera vivo. El aire se llenó de un hedor putrefacto, y los que estaban presentes comprendieron que se enfrentaban a un horror indescriptible. Mientras todos volvían la vista con pánico hacia la niña, ella cerró los ojos con fuerza. No debería haber venido. Lo sabía, gritó, sus palabras entrecortadas. Entonces, un destello de luz brilló entre las plantas, iluminando brevemente la figura espectral que se acercaba. ¿Era el monstruo? ¿O algo aún más extraño que aguardaba salir de la oscuridad? La tensión se cortaba con un cuchillo. El jardín de la señora Rosa se había convertido en un laberinto de caos, y ya no podían dar marcha atrás. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Una pregunta inquietante se alzó en el aire: si la señora Rosa era la guardiana de secretos, podría ser también la fuente de su perdición. La figura espectral avanzaba con una gracia macabra, su silueta se distorsionaba a medida que la luz la atravesaba. Era un ser cuyos rasgos eran imposibles de discernir, envuelta en una neblina que parecía alimentarse del miedo palpable del grupo. En un instante, la atmósfera se congeló, los susurros de la bruma se convirtieron en un silencioso alarido del jardín. ¡Atrás!, gritó la señora Rosa, empujando a los presentes hacia el borde del jardín, su voz temblorosa resonando como un eco de advertencia. Pero el grupo, paralizado por la mezcla de terror y curiosidad, no podía apartar la vista de la entidad que se acercaba. La luz vacilante iluminó los ojos del espectro, revelando un brillo que era tanto cautivador como aterrador. «Mamá está allí», chilló el niño, señalando con un dedo tembloroso. La madre, en un instinto primitivo, se agachó para abrazarlo, un acto de protección que apenas podía ahogar su propio pánico. Las criaturas que comenzaron a emerger a su alrededor parecían rendirse ante el llamado del niño, girando lentamente hacia él como si él fuera un faro en medio de la tormenta. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Javier, su voz temblando y quebrándose en la brutalidad del momento. La figura solo respondió con un leve movimiento de su mano, como si trazara un signo en el aire. Creció un murmullo entre las sombras, un sonido vibrante que parecía susurrar secretos antiguos, secretos que llevaban siglos escondidos. «No se acerquen más», ordenó la señora Rosa, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un pequeño grupo de sombras se deslizó entre la niebla, tomando forma de aquellos que habían sido perdidos en el jardín a lo largo de los años. Eran rostros familiares, conocidos pero distorsionados, rostros que hablaban sin palabras, sus bocas abiertas en gritos mudos. La madre apretó al niño contra su pecho, sus ojos desorbitados reflejando la desesperación del lugar. «¿Cómo puede ser esto posible?», susurró, su voz apenas un hilo. Pero en su corazón, ella ya entendía que el pasado del jardín no era solo una historia contada por murmullos de ancianos, sino un horror intergeneracional. Daniel se atrevió a dar un paso hacia adelante. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». La voz resonó como un tambor en el silencio, su valentía contrastando con el miedo que dominaba el ambiente. Algunas sombras rieron, una risa helada que encarnaba miedo y locura. La figura espectral alzó la mano, apuntando directamente hacia el niño. «Él es la llave», proclamó, su voz resonante mezclada con ecos de lo perdido. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Todos se miraron con incredulidad, sopesando la implicación de tales palabras. ¿Qué podía significar que un niño fuera la llave? ¿La llave a quién? ¿A qué? «No me toquen», gritó el niño, liberando su mano de la madre y retrocediendo 2 pasos. El jardín pareció cobrar vida al instante, las plantas se movían agresivas, como susurrando al niño que no debía dejarse atrapar. Pero los ojos de las sombras lo seguían, llenos de un interés malévolo. «Sal de aquí. Corre», le gritaron Marta y Javier al unísono, pero la niebla se espesó, haciendo que la huida se tornara más peligrosa. El aire se volvía más pesado, el hedor se intensificaba, casi tangible, como si las sombras del pasado quisieran asfixiarlos, y justo en el momento en que parecía que la oscuridad podía devorarlos, un grito desgarrador resonó en la lejanía, llamando con voz desgarrada y angustiada. Era la voz de alguien que conocían, alguien a quien jamás esperaron ver en ese lugar. «El monstruo viene. No miren atrás», resonó la advertencia como un eco de angustia. Era el grito de su pasado que comenzaba a cobrar vida. Mientras todos trataban de entender a quién pertenecía la voz, una nueva sombra emergió entre los árboles, imponente y terrorífica, como un titán del horror que había despertado de su letargo. La noche se encarnó en esa forma,
y lo que parecía ser solo un mito ahora era una amenaza real. ¿Quién sería el próximo en desvanecerse en las garras de lo desconocido? Todos a correr. No hay tiempo. Gritó la señora Rosa, su voz resonante llevándolos a la puerta de la locura. Pero lo que vino después, no esperaban jamás. El sonido de las pisadas desesperadas resonaba como un tamborileo frenético, mientras el grupo se agolpaba en la maleza, buscando un lugar al que escapar. La luz de la luna, pálida y titilante, iluminaba ocasionalmente los rostros angustiados, revelando expresiones de terror y confusión. El niño, empujado por una mezcla de instinto y horror, se adentraba cada vez más en la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», gritó Marta, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y urgencia. De repente, el jardín pareció cobrar vida, las sombras se movían de manera errática, como si el aire mismo estuviera palpando, buscando algo que solo el niño pudiera proporcionar. Él es la llave resonaba aún en las cabezas de todos, y la ansiedad crecía como un fuego incontrolable. El niño se detuvo, girando su cabeza hacia la figura espectral que aún los observaba. «¿Qué serás tú?», murmuró, ensombreciendo aún más la atmósfera. La entidad hizo un gesto con su mano y en ese preciso instante, una ráfaga de viento helado atravesó el jardín, helando incluso los pensamientos de quienes aún tenían coraje para seguir adelante. «No se detengan», exclamó Javier, tomando la mano de su hermana y empujándola hacia adelante. Pero el niño, atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de entender, se quedó inmóvil. La figura espectral pareció sonreír, su rostro difuso iluminado levemente por el resplandor que filtraba de la luna. «Es una trampa», aulló la madre del niño, tratando de acercarse a él. «Vuelve aquí». Pero sus palabras vinieron acompañadas de un susurro siniestro que emergía de entre las sombras, volviendo la escena aún más caótica. Alguien comenzó a llorar en la distancia. Era un lamento nostálgico, cargado de emoción, pero también reflejaba un profundo dolor. «El jardín no olvida», decía esa voz, como un eco de antiguas promesas y amores perdidos. «Mamá, no quiero estar aquí», gritó el niño, la desesperación brotando de sus labios. Luchaba con el miedo, sintiendo que había una verdad muy inquietante que debía desenterrar. ¿Por qué lo habían llamado la llave? ¿Qué abriría? La figura alzó su mano, apuntando nuevamente al niño. De pronto, la bruma del jardín pareció cobrar cuerpo, acelerándose en espirales, casi como si danzara alrededor de él. «El Sabel es el elegido», susurraron las sombras en un tono casi ceremonial. «Suéltame», se quejó el niño, intentando liberarse del abrazo de su madre. En un parpadeo, el suelo pareció vibrar, una onda de dolor atravesó el césped como si el jardín estuviera vivo y resentido. Y entonces, en medio del tumulto, otra figura emergió. Un anciano se arrastraba entre la maleza, su semblante se demarcaba entre el horror y la desesperación. «¿Eres tú, hijo?», gritó, extendiendo sus brazos hacia el niño. «No mires hacia atrás, tienen el poder sobre tu alma». A medida que las palabras salían de sus labios, el viento parecía cobrar fuerza, empujando la oscuridad contra ellos, el niño sintió que su corazón se aceleraba. Cada latido impactaba con la fuerza de un tambor de guerra en su pecho, mientras buscaba la mirada de su madre. «¿Quién es él?», preguntó, temiendo una respuesta. Pero el anciano ya había comenzado a desvanecerse, absorbido por la niebla que se cernía sobre el jardín. «¿Qué secreto guarda este lugar?», se preguntó Marta, sintiendo que la historia del jardín era mucho más compleja de lo que había imaginado. Las sombras parecían reírse de su incertidumbre. A cada paso, un nuevo secreto se desvelaba, llevándolos más cerca de lo desconocido. «Mira hacia adelante, nunca hacia atrás», insistió Javier, tirando del niño hacia ellos, mientras la figura espectral empezaba a acercarse. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un torbellino de voces que clamaban, y así, el grupo se dispuso a correr, dejando atrás no solo el jardín, sino también las sombras de su propia historia. Pero en el fondo de su ser, todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. No sabían que el anciano tenía razón, y que el jardín no los dejaría ir tan fácilmente. ¿Qué harán cuando el pasado regrese para reclamar lo que es suyo?, musitó la voz espectral, resonando en sus mentes mientras la niebla envolvía todo a su alrededor. Una pregunta perturbadora que resonó como un eco de hielo. ¿Podrían ellos realmente escapar del horror que llevaban consigo? Mientras las sombras se cernían, todos se preguntaron si su voluntad era lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que estaba por venir. Un horror antiguo estaba despertando, y sin quererlo, cada uno de ellos era parte de esa historia trágica.
La carrera a través del jardín se volvió una lucha frenética por respirar. Cada paso resonaba en el suelo blando, como un eco de sus corazones desbocados. El viento, antes un susurro, se transformó en un grito desgarrador. Tras ellos, las sombras parecían tomar forma, como si el mismo aire se convirtiera en una muralla retráctil que buscaba atraparlos. El niño, envuelto en la confusión, sintió como la presión aumentaba en su pecho. La voz de su madre era como una melodía lejana, cada vez más apagada. «No te detengas», gritó Javier, mientras apretaba la mano de Marta, arrastrándola hacia adelante. Pero ella, ansiosa, se atrevió a mirar atrás. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que su rostro se tornara pálido. «¿Lo viste?», preguntó, jadeando de terror. Esa sombra». Sin embargo, el niño no podía permitirse mirar hacia atrás. Sentía que, cada vez que lo hacía, un pedazo de su valentía se perdía en la bruma, como si el jardín mismo estuviera allí para llevarse cada fragmento de su espíritu. En su interior, la incertidumbre crecía. ¿Qué esperaba de mí esta sombra? El anciano, aquel que había emergido de la niebla, permanecía grabado en su mente. «No mires hacia atrás, tienen el poder sobre tu alma», resonaban sus palabras. ¿Pero quién era realmente? ¿Y qué significaba que él era la llave? Las preguntas atormentaban su mente como hormigas corriendo descontroladas. El grupo se adentró en un pequeño claro, cuyas ramas se entrelazaban como sombras danzantes. La luna siguió iluminando sus rostros, pero ahora lo hacía de una manera aún más macabra, como un testigo mudo de la pesadilla que estaban viviendo. De repente, el llanto lejano se volvió más cercano, un llanto que parecía salir de las entrañas mismas del jardín. «Debemos avanzar», instó Marta, sus manos temblando mientras intentaba calmar al pequeño que estaba a punto de llorar. Pero el niño no podía dejar de preguntarse. ¿Qué pasaría si no escapaban? ¿Qué pasaría si él realmente era la clave de algo profundo y oscuro? Las sombras cercanas comenzaron a susurrar nombres. Un nombre resonaba más que los otros. Esaú era una evocación cargada de dolor y desasosiego, una memoria que desafiaba el tiempo. La dimensión del jardín se expandía y contraía, atrapando sus miedos en cada latido. «¿Quién fue Esaú?», preguntó el niño con voz entrecortada. «Un hombre que eligió su destino», murmuró Marta mientras las lágrimas luchaban por salir. «Pero las decisiones tienen un precio». El aire se volvió pesado, como si cada palabra pronunciada llevase el peso de secretos inalcanzables. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante, un estruendo resonó detrás de ellos. La figura espectral había cambiado, ahora parecía estar gesticulando, formando una especie de portador de mensajes con sus manos al cerrar los ojos, como si invocara viejas memorias. «Venganza», susurró el aire pesado, y una ráfaga de viento pareció reventar la serenidad del momento. «No», gritó el niño, la comprensión del jardín y su horror empezó a formarse en su mente. «Este lugar quiere que recordemos». Cuando lo comprendió, la tierra misma pareció temblar. «Salgan de aquí», bramó Javier, pero el niño quedó atrapado en la estela de recuerdos que surgían con fuerza. En su mente, imágenes surcaban como relámpagos, revelando vínculos perdidos y promesas olvidadas que golpeaban y sacudían su esencia. «Mamá, estamos aquí», clamó el niño con la voz más fuerte de lo que pensó que podría gritar. Las sombras se detuvieron un instante, como si fueran absorbidas por esa invocación de humanidad en su tormenta, y entonces, en el fondo del jardín, en una niebla más densa que la anterior, una figura se erguía. Era un hombre sombrío cuyas facciones eran una mezcla de ternura y desesperación. «Por favor, salven a Esaú», suplicó, mientras las sombras se agitaban en un inquietante vaivén. Las palabras del anciano volvieron a resonar: «No mires hacia atrás». Sin embargo, se preguntaron si el pasado, en toda su oscuridad, era la única forma de liberarse. El jardín, aunque letal, también era un mapa de secretos olvidados y ellos eran parte de una historia mucho mayor que ellos. Abrirse al horror podría ser la única manera de encontrar la salida. Mientras la figura sombría se acercaba, esos secretos amenazaban con revelarse. ¿Qué costaría aceptar la verdad que el jardín anhelaba desenterrar? El aire estaba cargado de un silencio siniestro mientras la figura sombría se acercaba lentamente, su presencia parecía absorber la luz de la luna. El niño, con el corazón palpitante, sintió que el tiempo se detenía. «¿Quién es Esaú?», preguntó nuevamente, esta vez con un hilo de desesperación en su voz, como si su alma necesitara esa respuesta. El hombre dio un paso más, las sombras a su alrededor se agitaron, creando un espectáculo perturbador de luces y sombras. «Esaú es parte de nosotros», un eco de decisiones tomadas hace mucho tiempo. Su voz era profunda, resonando en cada rincón del jardín como un canto triste.
Él es el que nunca pudo escapar de su destino. Javier, atrapado entre la necesidad de proteger a su familia y el horror que se desplegaba frente a ellos, apretó el brazo de Marta. No podemos quedarnos aquí, dijo con firmeza, pero su voz tembló. No era solo miedo, era la incertidumbre de lo que descubrirían si decidían escuchar. Mamá. Volvió a gritar el niño, el sonido desgarrador atravesando el aire helado. De repente, la niebla pareció vibrar con ecos de llantos distantes, un lamento colectivo que ahogaba los gritos de desesperación. El jardín estaba vivo, ondulando en respuesta a su llamado. Vemos y sentimos lo que has olvidado, murmuró la figura sombría, extendiendo una mano temblorosa hacia el pequeño. Si quieres salvarte, debes recordar. La memoria es la clave. Las sombras danzaban alrededor de ellos, creando figuras distorsionadas que parecían retorcerse entre sí, como si la oscuridad misma estuviera deliberando. Marta miró a su hijo, los ojos llenos de horror y una lucha interna feroz. ¿Pero a qué costo? ¿Y si el recordar es peor que olvidar? Su voz era apenas un susurro, ahogada por el miedo a lo desconocido. El hombre en la sombra cerró los ojos, empapado por una tristeza ancestral. A veces, el costo es lo que nos hace humanos. Aferrarnos al pasado puede liberarnos, o puede condenarnos. La elección es tuya. El niño, temblando, sintió que el peso de su propia historia empezaba a anteponerse a las sombras. ¿Y si Esaú era mi papá? Preguntó de golpe, con una mezcla de pavor y tristeza. Las palabras apenas salían de su boca, como un susurro que buscaba liberarse de un secreto cargado de dolor. El aire se volvió aún más denso, el tiempo parecía haberse detenido mientras la figura oscura se movía más cerca, iluminada por un parpadeo de luz lunar. Sí, admitió el hombre con los ojos llenos de lágrimas. Él cayó aquí. De algún modo, tú eres el eslabón que puede liberar su alma o atraparla para siempre. El niño sintió que una oleada de recuerdos le atravesaba, risas de un pasado feliz, la voz de su padre contándole historias bajo la noche estrellada. Su mente se inundó de imágenes borrosas pero cálidas, antes de ser invadidas por flashes oscuros, gritos, una lucha que no entendía. ¿Qué tengo que hacer?, imploró, sintiendo que su propia existencia se desvanecía entre la realidad y la pesadilla. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápidamente, como si la decisión misma estuviera provocando un desenfreno. Tienes que mirar hacia atrás, dijo el anciano, pero recuerda, lo que ves podrá cambiarte para siempre. Con el corazón en un puño, el niño sintió como el jardín lo absorbía, reclamando sus recuerdos, su familia, su historia. En su mente se formaba una decisión monumental, una rendición al peligro. Mamá. Gritó una vez más, temiendo lo que encontraría, pero deseando ardientemente enfrentar su propio pasado. Justo cuando cerró los ojos, el giro del viento trajo consigo un eco familiar desde el fondo del jardín. Esaú. Resonó un grito lejano, como una señal de que el pasado nunca había estado tan cerca. La niebla se espesó. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz, y a qué precio? ¿Sería el niño capaz de enfrentar el oscuro legado que lo aguardaba? La bruma se espesó, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las hojas de los árboles susurraban en un idioma antiguo, como si advirtieran sobre un peligro inminente. El grito del niño resonó, pero el eco fue devorado por las sombras que ahora se arremolinaban en torno a la figura sombría. Mira, dijo Esaú, su voz vibrando con un pesar que parecía pesar sobre todos. El pasado no solo nos define, también nos atrapa. Cada imagen, cada recuerdo puede ser una cadena. Con su mano aún extendida, el hombre pareció convertirse en un puente entre dos mundos, el de los vivos y los perdidos. ¿Qué quieres que recuerde?, preguntó el niño, sintiendo que su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y anhelo. La imagen de su padre atosigaba sus pensamientos, pero el gris oscuro de su ausencia lo envolvía. Javier se adelantó un paso, decidido a proteger a su hijo. No lo hagas. No queremos saber nada de este lugar ni de tu historia. Solo queremos volver a casa. Su voz era una mezcla de furia y desesperación, pero la mano de Marta lo detuvo. ¿Y si es verdad lo que dice?, susurró ella, observando al niño. ¿Y si Esaú puede ayudarlo a entender? La lucha interna de Marta se reflejaba en su rostro, y Javier sintió que la desesperación crecía entre ellos como las sombras en el jardín. El niño, incapaz de resistir la llamada de su propio pasado, cerró los ojos con fuerza, respiró hondo e imaginó un camino hacia la memoria. De repente, un torrente de imágenes inundó su mente. Un rostro reconocible, lleno de amor y luz, que se desvanecía entre un mar de dolor. El sonido de risas, seguido de gritos desgarradores. Sentía que su corazón se desbordaba.
Déjalo salir, murmuró la figura de Esaú, sus ojos ahora centelleantes como las estrellas perdidas. Déjalo salir para que puedan ser liberados. Liberados. ¿Qué quiere decir? La voz del niño apenas era más que un eco. Pero entonces, lo comprendió. Todo su ser anhelaba conectar con aquello que había sido vedado. En el fondo del jardín. Ahí hay algo. Su voz se elevó por encima de los murmullos de la bruma que lo rodeaba. Esaú asintió lentamente. La verdad reside donde el dolor floreció. Tú, pequeño, eres el que puede desenterrar la historia que hemos olvidado. Una parte de ti puede liberarlo. Pero primero, debes mirar lo que oculta la oscuridad. El niño dio un paso hacia el centro del jardín, donde las sombras parecían consolidarse en una figura oscura. Un retazo del pasado entró en su mente, un vislumbre de lo que había perdido, y con cada paso que daba hacia la figura, el aire se tornaba denso, como si la tierra misma tratara de impedirlo. «Espera», gritó Marta, el terror manando de su voz. «¿Qué le estás pidiendo a nuestro hijo?» «Es su elección», respondió Esaú, mientras las sombras empezaban a retorcerse frenéticamente a su alrededor, como serpientes en un festín. El niño se debatía entre la valentía de su búsqueda y el miedo a descubrir lo desconocido. Justo cuando el niño alcanzó la sombra, un grito desgarrador atravesó la noche. La figura oscura se transformó en un rostro que parecía bañarse en luz, con rasgos familiares. «¿Por qué tardaste tanto, hijo mío?» La revelación provocó un temblor en la tierra, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. Javier miró a sus seres queridos, el pánico reflejado en sus ojos, y comprendió que nunca podría estar preparado para lo que estaba a punto de suceder. No puede ser, la niebla se alzó, y en ese instante, la puerta del pasado se abrió de par en par, desvelando un tormento tan antiguo como los ecos de la historia misma. Para el niño, el destino ya estaba sellado, y la verdad amenazaba con transformarlo de maneras inimaginables. ¿Sería capaz de aceptar la carga que le traería el pasado, o sería una carga más pesada de lo que podría soportar? En el instante más oscuro de la noche, un nuevo grito cortó el aire, y el jardín comenzó a cobrar vida de maneras que jamás habrían imaginado. El niño inclinó su cabeza, los ojos fijos en la figura luminosa que había emergido de la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada, cada palabra resonando con la fragilidad de la esperanza y el terror. A su alrededor, la bruma comenzó a correrse, un manto de misterio que revelaba fragmentos olvidados de un jardín lleno de secretos. «Soy tu madre», la figura respondió, su voz etérea flotando en el aire como un susurro. Pero el niño se sentía dividido, atrapado entre la necesidad de abrazar ese rostro conocido y el miedo que lo invadía. «Tú no eres real. No puede ser». Las sombras parecían crecer, como si se alimentaran de su confusión. «No huyas de mí», imploró la figura, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Todos estos años he estado aquí, esperándote en la penumbra. Necesitamos enfrentar lo que pasó ese día». La tierra tembló nuevamente, generando un eco que parecía venir de las profundidades. Javier, completamente aturdido, sintió su corazón hundirse. «¿Qué día? ¿Qué pasó?», preguntó, su voz casi un susurro. Cada palabra cargaba un peso que ni siquiera podía comenzar a comprender. «No. No puedes escucharla, hijo», gritó Marta, la desesperación apoderándose de ella. «Es un truco, una mentira. No puedes creerle». Pero el niño sintió la llamada de la figura, una fuerza magnética que le legado algo más que un simple recuerdo. Se dirigió hacia ella, tentado. «¿Sabes por qué has sido atrapado en esta oscuridad?», continuó la madre, su expresión llena de dolor. «Es porque el pasado no ha encontrado su paz. Tú eres la clave. Debes recordar todo lo que has olvidado para liberarnos a los dos». Las sombras comenzaron a retorcerse y convulsionar, llenándose de un aire eléctrico. «Esos recuerdos, no puedes dejarlos salir», advirtió Esaú, su voz reverberando con urgencia. «Ellos tienen el poder de destruirlo todo. De desatar el ciclo de dolor». «No importa cuánto lo intentes», gritó el niño, ya próximo a su madre, «quiero saberlo todo. No quiero tener miedo». Su determinación lo impulsó un poco más cerca de la figura radiante, el rostro cada vez más claro. A medida que se acercaba, imágenes de risas y felicidad empezaron a invadir su mente, entrelazándose con vislumbres de horror inimaginable. «No lo hagas», rugió Javier, lanzándose hacia el niño, pero el poder de la conexión era demasiado fuerte.
El aire comenzó a vibrar, las luces titilaban en una danza frenética y el jardín se convirtió en un torbellino de recuerdos no contados que clamaban por liberación. «Detente», exigió Marta, mientras las sombras se cerraban sobre ella, una oscura red que la atrapaba, reclamando tanto su desesperación como su amor. El niño temblaba, sus manos extendidas hacia la madre que nunca había conocido pero que ya yacía tan cerca de su corazón. Un estremecimiento recorrió el lugar, un grito de angustia que atravesó las tinieblas, y la faceta más oscura de su madre se empezó a mostrar. «Tú eres culpable», resonó una voz desconocida entre las sombras, cada palabra un eco desgarrador. «Eres descendiente de mi dolor. Un peso que nunca podrás sobrellevar». El niño se detuvo en seco, congelado por la traición de su propia sangre. Una cicatriz oscura empezaba a marcar el suelo a sus pies, cada línea en el jardín contaba una historia de sufrimiento que parecía entrelazarse con la suya. Su corazón latía desbocado, el pánico creciendo a medida que las sombras danzaban a su alrededor, amenazando con devorarlo todo. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. La tierra retumbaba, como si el jardín mismo estuviera clamando por olvidos sepultados. Las figuras brillantes comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, surgieron siluetas sombrías cargadas de rencor. «Tienes que decidir, pequeño, ¿vas a abrazar tu herencia o serás arrastrado por ella?». Los gritos y susurros de las almas perdidas llenaban el aire como si se prepararan para una tormenta, y justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, un fuerte destello iluminó el jardín. Algo nuevo estaba a punto de llegar. Una sombra se alzó detrás de la figura maternal, y un terror indescriptible se cernió en el aire. «No estás solo», resonó una voz ancestral, llena de poder. «Pero con esta verdad, deberás pagar el precio». La decisión pendía sobre él, como una espada de Damocles, y el jardín se convulsionó, un instante eterno donde el destino de todos y cada uno estaba en juego. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que tanto miedo le daba? ¿O sucumbiría ante el peso de su herencia, quedando atrapado para siempre en la niebla del sufrimiento? Una nueva revelación se aproximaba, y el jardín estaba a punto de ofrecerles un último susurro de esperanza o condenación. El jardín temblaba, vibrando con la intensidad de todas las verdades no contadas. Cada sombra, cada susurro parecía cargar con el peso de historias perdidas, y el niño se sentía atrapado entre la luz y la oscuridad, entre el amor que anhelaba y el horror que temía. La figura de su madre se acercaba, su rostro lleno de desesperación y de promesas no cumplidas. «Debes elegir, hijo mío. El pasado puede ser una carga, o puede ser la clave para liberarnos a ambos», decía, su voz resonando con dolor. Mientras las sombras se retorcían a su alrededor, el niño sintió que la respuesta moraba en su interior, un eco lejano de la verdad que había estado oculto durante tanto tiempo. «¿Y si la historia que pertenecía a Esaú es la misma que la mía?», preguntó, su voz temblando, el miedo enfrentándose a una chispa de valentía. Quería saber. Quería recordar. Las palabras de Esaú regresaban, resonando en su mente: «Mira hacia atrás, pero no dejes que te atrapen. Tienes que recordar», clamó su madre, la luz reflejada en su rostro. «Cada paso que das puede liberar o encadenar a otros. Tienes el poder de elegir». Era una elección monumental. Pero en ese instante de tensión extrema, cuando cada susurro parecía disparar imágenes en su mente, recordó el día trágico, el día que había llevado a su padre a la oscuridad. Un vestido blanco y un dulce aroma, un instante antes de que la luz se desvaneciera en la memoria. «Mamá», gritó de nuevo. «Quiero recordarlo. Quiero liberarlo». Todo lo que había intentado reprimir emergió en un torrente de emociones. Con cada palabra, las sombras que lo rodeaban parecían temblar, como si la esencia misma del miedo empezara a desmoronarse. Las almas de aquellos que habían sufrido miraron con esperanza, entrelazando sus relatos en el aire. «El dolor no solo es una carga, es una historia. Y tú, pequeño, eres el puente entre el pasado y el futuro», dijo Esaú, su voz profunda resonando con el eco de antiguos susurros y promesas. El niño sintió que el peso del jardín caía a sus pies, las sombras que antes parecían devoradoras ahora se llenaban de una luz tenue, pero esperanzadora. Su mirada fija en esa figura espectral, extendió su mano, con determinación renovada. «Voy a liberar a Esaú. Voy a romper el ciclo». Con un grito desgarrador, cerró los ojos, sintiendo que el sudor se mezclaba con las lágrimas en sus mejillas. La luz estalló a su alrededor, una explosión de memoria y amor que arrasó con las sombras. Los ecos de susurros se convirtieron en un grito unificado, resonando en una sinfonía de liberación. Las figuras antes distorsionadas comenzaron a cobrar forma, sonrisas brotaron entre las lágrimas, y el jardín tembló con un poder antiguo, como si reconociera la verdad que finalmente había surgido.
El grupo sintió como la bruma se disipaba, como los rostros se iluminaban con el aliento de un nuevo amanecer. La niebla se retiró, y en su lugar, la luz del día comenzó a colarse por las hojas de los árboles. El niño, con un suspiro de alivio, comprendió que, aunque había enfrentado el horror del pasado, había encontrado en sí mismo el valor para revelarlo, no solo para sí, sino para todos aquellos que habían sufrido. «Lo logramos», exclamó Javier, abrazando a Marta y al niño, invadido por una oleada de alivio y alegría. Las almas de las sombras se desvanecían en el aire, dejando solo calma y paz en su estela. El jardín, ahora un lugar de luz, se convirtió en un símbolo de redención y transformación. El niño miró a su madre, quien le sonrió entre lágrimas, y supo que finalmente estaban juntos en el camino, libres de un peso antiguo y listos para continuar. La leyenda del jardín de la señora Rosa ya no sería un cuento oscuro, sino un testimonio de amor y valentía, una historia de redención donde era posible superar el pasado. Así, juntos, abandonaron esos terrenos, dejando atrás el eco del dolor y adentrándose en un nuevo capítulo, iluminados por la fuerza de sus decisiones y su amor inquebrantable. Mientras se alejaban, el aire se llenó de una fragancia nueva, un remanente de esperanza y triunfo. Habían desafiado lo desconocido, dejando atrás el relato de sombras, y ahora todo era posible. Y tú, querido lector, si también has sentido este viaje como nosotros, este es tu momento para ser parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora. Dale like a este vídeo y déjanos tus reacciones en los comentarios. Cuéntanos qué te ha parecido este final y comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más, haz tu parte para que sigamos creando juntos.